Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Efectivamente, soy Ricardo Villanueva Lomelí. Actualmente trabajo como subsecretario de Educación Superior. Me tocó ser rector 6 años de la Universidad de Guadalajara. Pero para esta charla yo más bien quiero platicarles como profesor de Sociología Jurídica y cómo llevo 20 años dando entre teoría social, sociología jurídica, posgrados, licenciaturas, pero que verdaderamente en los últimos 5 años he visto un cambio radical como profesor en mis alumnos, un cambio que de inicio me incomodó a mí, porque efectivamente empecé a vivir una generación diferente a las anteriores, que les costaba trabajo leer, que les costaba cada día más trabajo poner atención y que efectivamente cada día hacían mejores ensayos, ¿no? Se acabaron las faltas de ortografía, se acabaron las malas redacciones, las ideas eran perfectas y eso me incomodó, ¿no? Efectivamente, a partir de ahí y de la pandemia hubo todavía una crisis peor. Y yo creo que el aula debe incomodar, y de eso quiero hablar el día de hoy. Pero si nos va a incomodar, que nos incomode a ambos, no solo a los profesores. Y a partir de ahí intenté pensar cómo cambiar mis metodologías en la clase, pensar un poco más en mis alumnos y tratar de entender que a lo mejor yo también tenía que cambiar. Y empecé a usar Kahoot y empecé a usar otras herramientas y hoy trato de usar Notebook LM y trato de hacer podcast y trato de hacer infografías y trato de hacer muchas cosas que estimulen la clase y que la hagan muy diferente a una clase teórica como sociología jurídica. Pero la incomodidad de la que quiero hablar es otra y con eso vamos a tratar de cerrar. Yo entiendo que desde Heráclito decía que ningún humano se baña 2 veces en el mismo río, porque ni será el mismo río al que se meta, ni será el mismo humano el que está entrando. Yo creo y siempre he esperado como profesor que todos mis alumnos cuando termine el semestre sean otros. Y yo los mejores maestros de mi vida que recuerdo son aquellos que por lo menos me dejaron una cosa que cambió mi vida radicalmente. Yo era bueno para las matemáticas, bueno para la química, bueno para la lógica, pero por una profesora de secundaria que fue una gran profesora de ciencias sociales, terminé siendo abogado. Y hoy sigo preguntándome si me hizo un favor o no. Pero bueno, fue una gran profesora, ¿no? Pero yo pude haber sido ingeniero. Y yo trato todos los días como maestro de pensar en que yo debo cambiar y estoy obligado a cambiar la vida de los jóvenes que están frente a mí. Pero también ese cambio nunca nos avisaron. Y los primeros 20 años el cambio, como en la época de Heráclito, pues sí, cada segundo cambian las cosas, pero nunca tan rápido como me está tocando. Y el cambio que yo ya estoy viendo es de una velocidad, y es así un poquito como subsecretario y como rector de la universidad, que sí me preocupa. Estas nuevas tecnologías no me apuran tanto el impacto de la inteligencia artificial, sino la velocidad de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que es un poquito hasta darwiniano. La sobrevivencia de las universidades no me preocupan tanto por el cambio y el impacto tecnológico de la inteligencia artificial, sino sí por la velocidad y la capacidad de adaptación. Yo creo que el teléfono modificó la educación. La electricidad, yo creo que sí cambió el aula. Los carros, el celular, la internet. Yo creo que todas estas tecnologías han modificado y han impactado la educación. Pero el teléfono tardó 90 años en llegar a los primeros 100 millones de humanos en el planeta. La electricidad tardó 70 años. El carro 60, el celular 16, la internet, que ya es una gran tecnología muy veloz, tardó 7 años en llegar a 100 millones de personas. ChatGPT lo hizo en solo 2 meses. La velocidad de esta tecnología sí es abrumante y la capacidad de cambio de las universidades no creo que sea tan rápida. Fui rector de la universidad y el programa de agronomía llevaba 15 años sin cambiarse. Ya dejé de ser rector y sigue sin cambiarse. La velocidad de las juntas académicas, la velocidad con la que hacemos los planes de estudio, la velocidad con la que registramos en los planes de estudio, todo eso debe de acelerarse de 90 años a 2 meses. Esa es la proporción del cambio a la que nos tenemos que adaptar. Yo viví en este mundo. ¿Alguien vio la novela de Mundo de Juguete? No se avergüencen, levanten la mano. Bueno, yo también vi la novela de Mundo de Juguete. Yo soy de una generación donde los niños sabíamos esperar. Esperar era parte de vivir. A mí me tocó ir al cine y había intermedio. Nos cortaban la película para vendernos palomitas. Y te tenías que esperar 20 minutos. Y esperábamos. Y nadie se quejaba. Yo quiero ver que hoy a un joven le corten en el cine la película y le digan, espérate 20 minutos. Bueno,
Mundo de juguete es la telenovela más larga en la historia de México. 600 capítulos, 604 capítulos. 2 años, 3 meses para ver el final. Yo fui un niño que tenía que esperar todos los días al mismo horario, a las 5 de la tarde, y si no iba a las 5 de la tarde ese día, nunca en la vida iba a volver a ver ese capítulo. Tenía que esperar al siguiente día para ver el siguiente. Así 2 años, 3 meses hasta el final. Hoy, díganme quiénes de ustedes no se ha desvelado todo un fin de semana para terminar de ver una serie de Netflix. Hoy ya no aguantamos. Hoy es a la carta. Hoy es cuando quiero, a la hora que quiero, como quiero y corto. Y ya no solo son telenovelas, después fueron las series y ahora ya estamos en las miniseries, porque todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser corto. Porque los 20 segundos en TikTok ya es mucho. Acabo de hacer un video que vamos a lanzar de historia, se lo mando a mi equipo de comunicación, de personajes de la historia que vamos a lanzar, no voy a spoilear porque es un tema que anunciará la Presidenta de la República. Y se lo mando a mi equipo de comunicación, el video para explicar un personaje de la historia tardaba 3 minutos. La respuesta de mi equipo, que es de esta nueva generación, me dice, necesita ser más corto. Digo, para enseñar un personaje de la historia se necesitan más de 3 minutos. Y si el joven tiene que esperar, la universidad tendrá que enseñarle en que también hay cosas que tienen que esperar. Bueno, había comerciales, nos parábamos y a medio capítulo había 2 minutos de comerciales y esperábamos. Yo, a partir de esta reflexión, entendí que el que tenía que entender un poco más a los estudiantes era yo, que tenía que ser más empático yo en que ya tenía frente a mí una nueva generación. Y yo creo que todas las universidades debemos de entender que hoy hay una nueva generación en nuestras aulas, que nuestros estudiantes no vivieron mundo de juguete, no vivieron comerciales, consumieron a otra velocidad. Y me llegó un día un libro, hace poco, que me sirvió muchísimo, no como papá, porque mis hijas ya tienen más de 16 años, pero sí como subsecretario, que se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Ese libro me sirvió para que esa frustración que yo tenía de que mis alumnos ya no leían, ya no ponían atención, y que en algunos momentos pensé en dejar mi clase. Imagínense, todos los días, todos los lunes doy clases en Guadalajara a las 7 de la mañana y me vengo a la Ciudad de México a trabajar toda la semana. Ese esfuerzo ya me parecía que yo estaba dando mucho y que mis alumnos no me estaban correspondiendo. Pero cuando leí el libro de la generación ansiosa me di cuenta que los que debemos de ser empáticos con esta nueva generación también somos las universidades y los docentes. Ellos ya vivieron otra realidad que nosotros no. Y bueno, hicimos una encuesta nacional desde la SEP para tratar de entender, yo quise saber, todos los datos que teníamos eran de otras partes del mundo. Para poder hacer una política pública teníamos mucha información del uso de la inteligencia artificial en jóvenes universitarios, pero eran de todas partes del mundo, no de México. Más de 1,5 millones de jóvenes universitarios mexicanos contestaron esta encuesta y el 30% de los profesores del país. Y bueno, el 66% de los estudiantes ya usan la inteligencia artificial de forma cotidiana, ya es un uso muy cotidiano. ¿Qué es lo interesante también en este estudio? Que los profesores, esta sí es una tecnología que los profesores utilizan exactamente igual que los estudiantes. Cuando llegó el Internet hubo una brecha digital y el alumno sabía más del uso del Internet que el profesor. Y eso provocó una crisis en la educación porque el profesor se sentía inseguro en el aula contra sus alumnos. Bueno, en la inteligencia artificial una buena noticia es que no. Los profesores utilizan exactamente igual, según este estudio, la inteligencia artificial que los alumnos. 8 de cada 10 estudiantes la usa para generar textos. Sorpresa, los maestros también. 8 de cada 10. 8 de cada 10 estudiantes considera que la IA va a transformar de alguna manera el área de profesión a la que se van a dedicar y de lo que están estudiando. Imagínense la ansiedad que genera hoy saber que estás estudiando algo y que no sabes si el empleo al que te vas a dedicar existe todavía o no existe. Bueno, por eso la generación ansiosa también y por eso hay que comprender la ansiedad. Y por eso están abucheando en algunas universidades de Estados Unidos a los speakers que hablan sobre inteligencia artificial, porque los jóvenes ya empiezan a tener cierta duda de cuál es su futuro y eso genera ansiedad. Bueno, 76% de los estudiantes manifiesta la necesidad de tomar cursos para capacitarse sobre inteligencia artificial. Hay una necesidad de capacitarse, pero contraparte, el 73% no conoce ninguna normativa de sus instituciones sobre el uso de la inteligencia artificial.
hay una necesidad del uso, pero las universidades no les estamos diciendo o no estamos dando las reglas de cómo utilizarlas. Bueno, a mí me impresionó mucho de este libro que yo les platicaba de Jonathan Haidt, que lo que él dice es que los nacidos de 1995 a la fecha es una nueva generación y él la llama la generación ansiosa. ¿Y por qué? Porque esos niños nacieron ya con el smartphone en su niñez. La vivieron su niñez ya no con telenovelas, la vivieron con un smartphone. Y eso lo que provocó es que cambiaron lo que él denomina el juego libre. ¿Y qué es el juego libre? Ese juego donde los niños poníamos las reglas sin supervisión adulta. Soy el dueño del balón, yo decido quién juega. Nadie queremos jugar contigo porque yo quiero decidir. Ah, pues me llevo mi balón, pues llévatela. No, bueno, sí se los presto. Esas reglas donde los niños, el dueño del balón jugaba una jerarquía, el que tenía la cancha otra, el que era bueno tenía un rol. Esa socialización que todavía nosotros, nuestra generación vivió, a los que nos tocó jugar fútbol en la calle, a los que nuestros padres todavía se sentían seguros de que estuviéramos en la calle, ya no es la generación actual. Los padres sentimos que nuestros hijos encerrados en una recámara con un smartphone estaban más seguros que en la calle jugando fútbol. Y esa es una sensación que hoy sigue sucediendo. Entonces, el cambio que se dio de los niños que vivimos el juego libre, donde ponemos nuestras reglas, a los que vivieron con el smartphone, es radical. Y eso está generando ansiedad y está generando un nuevo cambio de paradigma que debemos de ser empáticos y que debemos atender. Y cualquier universidad vea cómo la siguiente pandemia fue la socioemocional. Tenemos grandes problemas que atender por todo esto que están viviendo nuestras generaciones. Bueno, pero si a esto le sumamos que estas generaciones que están en nuestras aulas tienen estos datos a la mano, en 5 años van a desaparecer 92 millones de empleos en el mundo. Técnicamente aparecerán y surgirán 170 millones de empleos con todos estos cambios. Hasta ahorita parece que el saldo será positivo, habrá más empleos. Pero yo en mi época nunca me imaginé que un ingeniero en informática se preocupara por empleo. En mi época los que estudiamos Derecho sí decíamos a ver si tengo trabajo, pero quien iba a estudiar ingeniería informática, entonces él ya garantizó toda su vida. Y cuando me entero que despiden el año pasado 300,000 ingenieros de informática en Estados Unidos, dices, el mundo está cambiando. Porque lo que te enseñaba la universidad hace 20 años, hace 30 años o hace 10, te servía para toda la vida. Mis papás vivieron con la certeza de que siendo contadores podían vivir toda su vida. Hoy nuestros jóvenes viven bajo una lógica de que cada 10 años sus habilidades generales las van a tener que renovar y cada 5 las habilidades específicas. Y que muchos de los jóvenes que hoy están en nuestras aulas ni siquiera existe el empleo al que se van a dedicar. El 60% de las personas deberá reaprender o recapacitarse y el 70% de las tareas se harán con o por inteligencia artificial. Bueno, el día de hoy ya el 60% de nuestros egresados de todas las universidades del país ya necesitan reaprender. Cuando me reúno con cualquier rector le digo, ¿cuántos programas educativos tienes? 15, perfecto. ¿Cuántos alumnos tienes? En el caso de la UDG teníamos 320,000. Bueno, ¿cuántos egresados tiene la UDG? 2 millones. La comunidad más grande de cualquier universidad es la de sus egresados. Y la pregunta es, ¿y cuánta oferta educativa tenemos de actualización para nuestros egresados para que la universidad regresen cada 5 años actualizadas? Yo no sé qué enseñarle a alguien que no existe el empleo al que se va a dedicar. Es una pregunta que no me puedo resolver. ¿Qué le enseño en un aula a alguien que no sé qué va a hacer? La única respuesta que he encontrado es que la universidad se abra para toda la vida y que cuando existe ese empleo, la universidad esté abierta para volverlo a recibir, volverlo a formar, y eso es el cambio que estamos tratando de proponer, de que las universidades, la educación continua, se abran para toda la vida. Y eso le puede dar un poquito de certezas y bajar la ansiedad de nuestros jóvenes, de que no importan los cambios que hay en el futuro. Tu universidad siempre va a estar abierta para que regreses cuando tengas ese reto. El promedio mundial de uso de los smartphones, de la internet, en el mundo es de 6 horas con 38 minutos. En México es de 7 horas con 32 minutos, 1 hora más que en el mundo. Bueno, pues ya estamos en una generación que pasamos una jornada laboral pegados a internet. Lo que antes uno dedicaba a una jornada laboral casi 8 horas, hoy la mayoría de los mexicanos estamos 7 horas 32 minutos conectados al internet. Pues eso también está cambiando. Y aquí hay una gráfica de cómo ha generado o cómo ha crecido la ansiedad en la salud mental de nuestros jóvenes. De 0 a 10,
¿Qué tanta parte del día ayer te sentiste preocupado, ansioso o estresado? Y si podemos ver la raya que cruza es el 2020, cómo a partir del 2020, coincide un poco también con la pandemia, pero también con estas hipótesis, se empieza a ver cómo empieza a crecer la ansiedad en estos jóvenes. Termina Jonathan Haidt también diciéndonos que a partir del iPhone 4, cuando nace la cámara frontal, genera un nuevo paradigma porque todos pasamos de Facebook a Instagram. ¿Alguno de ustedes todavía usa Facebook? Que no les dé pena, yo sí. Pero mis hijas se burlan de mí porque dicen que eso ya, Facebook no existe. Bueno, es que la cámara frontal cambió todo el tema de ahora todo es la imagen. Y ahora todo lo que subimos, antes eran textos, Twitter, antes era Facebook, ponías tus textos que estabas haciendo y ahora es la imagen. Pero todavía se fue peor cuando Instagram decide poner filtros, porque el concepto de belleza se transforma radicalmente y yo en mi Instagram hasta pelo tengo, ¿no? Tengo un filtro maravilloso. Y tú puedes engañar a todo el mundo. Yo puedo poner con filtros de Instagram que Ricardo Villanueva es guapo, pero no me puedo engañar a mí porque todas las mañanas me veo en el espejo. Bueno, este fenómeno también generó una brecha de género o un tema de estadística de género. La ansiedad es mucho mayor en nuestras jóvenes mujeres que en los jóvenes hombres, porque este prototipo de belleza falso que hemos instalado en las redes sociales, donde compites con otro que también está falseando su imagen, pues complica muchísimo la seguridad y sobre todo en las mujeres jóvenes universitarias, esto es un fenómeno que está creciendo, la ansiedad. Hace poquito veía esta nota en El País, decían, no podemos hacer nada, la IA permite copiar en exámenes con una facilidad nunca antes vista. 2 profesores de la Universidad de Salamanca detectan que sus jóvenes ya son genios, pasan todos los exámenes, empiezan a dudar, como ya lo hemos dicho aquí, y con un detector detectan en un examen una señal. Bueno, esa señal que se está emitiendo es una cosa que se llama un nanopinganillo, que es un balincito de este tamaño que te metes al oído, lo tienes que sacar con un imán y ese nanopinganillo se conecta al celular y tú con que dictes la pregunta y balbucies la pregunta, la inteligencia artificial te da la respuesta en el audífono. Pero no se preocupen, esto solo cuesta 800 pesos en cualquier sitio web de internet, entonces es difícil que los alumnos lo estén usando. La universidad debe ser más flexible, multimodal y debe estar abierta para toda la vida. Yo termino diciéndoles, ¿tenemos un reto tecnológico? Sí. Hay inteligencia artificial, hay un nuevo reto. Pero en realidad las universidades debemos de entender que el reto es pedagógico. La respuesta ya no debe ser el centro de la educación, la respuesta ya está en un celular. Regresemos a la filosofía. La respuesta está en la pregunta. Ahí es donde está el reto. Regresemos al aula a las preguntas y no las respuestas. Muchas gracias.